Muy bien. El título de hoy, hermanos, es La batalla espiritual. Recuerden, es la lección número 7, tema 9. Vamos a iniciar. La batalla espiritual, hermanos, como bien su nombre lo dice, es algo invisible, ¿verdad? Es algo espiritual. Eh, Según aquí la traducción, dice, es una lucha invisible entre los seguidores de Cristo y Satanás, el enemigo espiritual. Esta batalla se menciona en la Biblia y se considera una parte fundamental de la vida cristiana. Entonces, hermanos, es algo que con la que nosotros o con la que nosotros vamos a estar luchando constantemente. La Biblia bien nos aclara una y otra vez las diferentes maneras con las que por lo que nosotros nos vamos a enfrentar en esta batalla espiritual. Por eso también la Biblia, ¿verdad?, nos da armas para poder vestirnos y poder enfrentar las situaciones que se interpongan y vengan en esta batalla espiritual. Entonces, es una guerra de todos los días, ¿no? Es una guerra que vamos a mantener contra el enemigo constante, es una lucha constante, pero también durante la lucha, también vamos a enfrentar alegrías, ¿verdad? El saber que cuando hemos cruzado alguna situación difícil, y es una batalla espiritual, o vemos, ¿verdad?, alguna tentación vencida, hay alegrías, hay situaciones que merecen fiesta, ¿no? Y es algo que con la que vamos a estar todos los días. El apóstol Pablo, hermano, nos enseña, ¿verdad?, cómo liberarnos de todas estas situaciones, poniéndonos el casco, poniéndonos el cinturón, y ahí nos da una lista de cómo enfrentarlo. Y cada uno de estas piezas que forman lo que es la armadura, ¿verdad? Para la batalla espiritual, tienen un significado. Y hoy vamos a ver con respecto a, a la oración, que es parte primordial, ¿verdad?, de vencer también esta batalla espiritual, la condición en la cual Nehemías lo enfrentó y cómo nosotros también vamos a aprender a través de la vida de este hombre. Seguimos con este estudio de Nehemías, hermanos, y estamos aprendiendo de su liderazgo. Y en la clase anterior vimos, ¿verdad?, que cuando nosotros intentamos avanzar, intentamos someternos aún más en los caminos del Señor, en su servicio, en todas las cosas, ¿verdad? Siempre va a influir una situación espiritual, siempre va a influir cosas que te van a traer desánimo, situaciones que te van a decir, ¿verdad? Te van a hacer sentir, ¿verdad?, el deseo de no hacer lo que tienes como responsabilidad. Pero también estas situaciones que enfrentamos, hermanos, en esta batalla espiritual, en mantenernos firmes en los caminos del Señor, manteniéndonos en oración, leyendo la palabra de Dios, puede hacer un efecto en todo lo que nosotros hacemos en el trabajo, hablando de la parte secular, en el trabajo, en la escuela, en todas las áreas, en la familia, todas estas situaciones que vivimos en esta batalla espiritual pueden afectar dentro de la parte secular, en la familia, otra vez menciono, en el trabajo, ya sea para bien o para mal. Depende de cómo nosotros enfrentamos la situación. Entonces, hermanos, con todos estos estudios que hemos visto, también con los principios que vimos en la clase anterior, ¿verdad?, podemos ver que puede influir de una manera correcta si nosotros no permitimos que el enemigo tome parte, ¿verdad?, en nuestra vida. En Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 9, dice de esta manera. Nehemías 4, 1 al 9. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera.
e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Y acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de tu menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban, y edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyéndolo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, encolerizaron mucho, o sea, se enojaron. Entonces vemos aquí, hermanos, una batalla más espiritual. Una batalla que podemos ver que a veces pensamos que también es espiritual, pero muchas veces van a ser personas que se van a interponer, ¿verdad? Para desanimar con sus palabras. Y, y muchas veces también hemos visto equivocadamente que la batalla espiritual no es tomar, ¿verdad? La Biblia y a espadazos al aire. Eso no es una batalla espiritual. Las batallas espirituales las enfrentamos día con día, incluso con nuestros hermanos en la iglesia, con la familia, en el trabajo, ¿verdad? Todas estas cosas donde el enemigo se entromete para poner palabras en los labios de las personas, pensamientos en las personas para querer, ¿verdad? Desanimarnos, para querer, pues, que nosotros abandonemos la labor o la responsabilidad que tenemos en nuestro liderazgo. Entonces vimos en la lección también pasada que mientras trabajemos en el Señor, ¿verdad? Aún más, mucho más van a venir esas situaciones. Y tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Que también si nos suceden cosas, algo estamos haciendo mal, ¿verdad? No estamos estorbando al enemigo en esa manera, ¿verdad? No está viendo los frutos del trabajo en el Señor. Porque cuando hay frutos, ¿verdad? En un árbol que hay frutos, ¿qué sucede? Por aquí en casa de una de mis tías, ¿verdad? Había una matita de mandarín. Cuando esta matita daba muchos frutos, hermanos, todos los niños ahí con pieditas, queriendo bajar los frutos. Y de esa manera también, hermanos, cuando nosotros estamos dando buenos frutos o frutos, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que va a querer derrumbar, que va a tirarte esa pedrada en donde más duele para hacernos caer, ¿verdad? En la iglesia, con los hermanos, situaciones, y yo creo que todos, hermanos, estamos propensos en alguna situación. ¿Por qué, hermanos? Porque a muchos les pesa, ¿verdad? Que uno haga las cosas bien. Muchos empiezan a murmurar, a criticar. ¿Por qué? Ay, se siente que lo sabe todo, el perfecto, ¿verdad? El que hace las cosas correctas. Y así se levanta la murmuración, ¿verdad? Y el enemigo aprovecha su oportunidad para ocupar a la persona y atacar a aquellos líderes que se levantan para trabajar en el Señor. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a liderar, debemos tener una piel, ¿verdad? Tenemos que tener piel dura, hablando, ¿verdad? De no tener también corazón de pollo. Sí me entiende cuando le digo que no debemos tener un corazón de pollo, porque en el proceso, hermanos, vamos a llorar, ¿verdad? Pero pues no todo el tiempo. Cuando pasamos alguna situación, nos duele en el corazón y sí lloramos, ¿verdad?
pero sabemos que estamos en el camino y vamos a enfrentar una y otra vez las situaciones, ¿no? Y nos va a doler, nos van a tirar pedradas. Y creo que el claro ejemplo que podemos ver en la vida de Jesús, ¿no? Cuántas humillaciones no recibió, pero aún estuvo y a él no lo vimos llorando. Pero usted va a decir, pero él es el Señor Jesús, él es el Todopoderoso, él es el sanador. ¿Qué hay de Pablo? ¿Verdad? Un hombre como usted, como yo, ¿verdad? También en condiciones, ¿verdad? Llevando la palabra, enfrentó varias situaciones que eh, lo quisieron derrumbar. ¿Por qué? Porque eso hace el enemigo, hermanos, meternos miedo, ¿verdad? Cuando ve que estamos avanzando, empieza a meter miedo o duda, ¿verdad? No vas a poder, mira cómo se está poniendo la situación, es difícil, mejor abandona tu cargo o no lo recibas, ¿verdad? No recibas la responsabilidad, deja que otros lo hagan. Pero no, hermano, si el Señor te está, o el pastor te está eligiendo a ti, es porque Dios ha puesto en el corazón del pastor, ¿verdad? El deseo de que tú hagas esa labor, porque ha visto la capacidad, los dones en ti para que pues, se lleve lo que Dios quiere, ¿verdad? El propósito de Dios. Dios entonces nos manda, hermanos, a esforzarnos, a ser valientes, a no mirar atrás, a dar la milla extra, a ser fuertes. ¿Por qué? Porque esto es de todos los días. Y aunque es algo natural, hermanos, que nosotros sintamos miedo. Y si yo preguntara aquí, ¿alguien ha tenido miedo en alguna ocasión de la responsabilidad que les ha tocado, verdad? A todos, en lo absoluto, a todos nos ha tocado sentir miedo. Señor, ¿será que sí puedo? Es un cargo muy grande para mí, ¿verdad? No es malo sentir miedo, hermanos. Lo malo es dejarnos dominar por el miedo. ¿Sí? Tenemos que enfrentar entonces, hermanos, ese miedo con valor, con coraje, con fuerza. Voy a tropezar, voy a llorar, ¿verdad? Voy a fallar, pero me mantengo firme, ¿verdad? Aprendo de mis errores, me levanto, continúo, doy la milla extra, aun cuando sienta ya no poder. Tan solo pensemos en este hombre de la cual les estoy hablando, de Pablo. Él dio testimonio, hermanos, de cómo fue maltratado, no por los que no eran cristianos. Él fue maltratado por los de casa, por hombres que eran cristianos, una y otra vez. Hombres que conocían la palabra de Dios, hombres que conocían verdaderamente lo que decía la palabra. Y Pablo fue apedrado, Pablo, ¿verdad? Fue golpeado, fue sacado de las sinagogas, fue sacado de los pueblos. Y hay partes donde dice la palabra de Dios que a punto de la muerte. ¿Y qué hacía Pablo? Se levantaba, se sacudía y vámonos a otro pueblo, a lo que sigue. Él no tuvo miedo, hermanos. Y creo que si él pudo, ¿verdad? Y Dios le puso la valentía, el poder para poder hacerlo, también Dios nos ha dado eso. Y su palabra dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Sí podemos, aunque venga, ¿verdad? Aunque pasen cualquier situación, la prueba, el dolor, aún con todo esto, mantenernos fieles en el servicio del Señor. Entonces, considera, ¿verdad? Esta carta de Pablo una carta muy personal porque hay una parte donde habla solamente de él, de sus luchas, de sus sentimientos, de todo lo que vivió, de sus padecimientos, ¿verdad? Y todo esto con un objetivo, hermanos, edificarnos. A nosotros que nos corresponde leer la palabra de Dios, leer la historia de Pablo, ¿verdad? Nos va a edificar, como este hombre, ¿verdad? De carne, hueso, bien, les digo, ¿verdad? Aún en medio de las situaciones que vivió,
Cuando él fue encarcelado, ¿qué hizo? Cantó alabanzas a Dios. Cantó alabanzas a Dios. ¿Y qué sucedió? Fue sobrenatural. Y eso hace Dios, ¿verdad? Cuando hay esta batalla espiritual, hay victoria, hay alegría también. Si nosotros nos mantenemos, resistimos, mantenemos esa firmeza en la fe, el Señor también nos da victoria. No sé si ha escuchado alguna vez, hermano, que muchos también dicen, desde que empecé a servir al Señor o a Dios, ¿verdad? Como que todo ha ido bien, mal, todo me está yendo mal. Y es que el Señor, hermanos, no es que nos haya dejado, ¿verdad? No es que pues todo el tiempo nos va a llamar. Al contrario, cuando Él nos habla en su palabra, nosotros vamos a padecer tribulaciones. Pero confíen, yo he vencido. Incluso su palabra dice, si esto le hacen, ¿verdad? A estos hombres, si esto me hicieron a mí, ¿verdad? Que yo soy de los que uno se considera fuerte, ¿verdad? Un Dios todopoderoso. Y fue humano, hermanos, como nosotros. Si esto me hicieron a mí, ¿qué no van a padecer ustedes? También van a padecer situaciones, pero vemos que el Señor está con nosotros, está de nuestro lado. Él no nos abandona, ¿verdad? Y nunca nos ha engañado, ¿verdad? Nunca nos ha dicho que todo va a ser color de rosas cuando conocemos al Señor. Cuando nosotros recibimos al Señor, ¿verdad? Incluso cuando te toque hablar la palabra de Dios, no le mientas a las personas. No le digas, recibe a Cristo en tu corazón. Cuando Cristo venga a morar en tu corazón, todas las cosas van a cambiar en tu casa, en tu familia. ¿Verdad? Todo va a estar bonito, todo va a marchar muy bien. Y a veces no sucede así. No sucede así, hermanos. ¿Por qué? Porque van a venir situaciones, incluso de casa, como vuelvo a repetir, desde que tú te convertiste al Señor, a Dios, ¿verdad? A partir de esa fecha tú ya no eres nada para mí. Vamos a recibir rechazo, pero hay promesas de parte de Dios. Si nos mantenemos fieles, seguimos, ¿verdad? Seguir a Dios tiene un alto precio. No es para cualquiera. Y la palabra de Dios es clara cuando dice que solo los valientes arrebatan el reino. Nosotros estamos en ese escuadrón, hermanos. Entonces, sudemos la playera, ¿verdad? Estemos allí prestos en obedecer, aunque otros no lo hagan, aunque otros no quieran, Señor, yo lo voy a hacer. Cuando tenemos en nuestros pensamientos que todo lo que hacemos es para el Señor, puede venir la batalla que se venga, ¿verdad? Cualquier batalla espiritual. El enemigo puede ocupar a quien quiera, pero si tú tienes puesta la mirada en el Señor, aunque vengan esos obstáculos, esas personas, ¿verdad? Queriendo alejarte del Señor, alejarte del liderazgo, tú vas a entender que no es la persona que no habla, sino el enemigo, ¿verdad? Porque es una lucha constante. Téngalo por seguro, hermanos. Tus hermanos en la fe son los que más van a hablar en contra. ¿Qué pasó con el profeta Jeremías? Usted lee la historia de este hombre, hermanos, ¿dónde recibió más golpes? ¿Quién fueron los que avergonzaron a este hombre? Los de casa, sus propios hermanos, su propia familia, son los que se levantaron contra él. Lo desnudaron y lo exhibieron públicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él habló la palabra de Dios. Porque él dijo, esto va a suceder si ustedes no se arrepienten. ¿No? Vamos a padecer. Cuando nosotros hablamos la verdad, vivimos la verdad, vamos a padecer. Segundo de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, cuando habla aquí, hermanos, del vaso de barro, todos nosotros somos esos vasos de barro. ¿Sí? Usted y yo somos esos vasos de barro. Si usted contempla cómo es un vaso de barro, no es un vaso que resista tanto, no es tan resistente, ¿o sí? ¿Alguien ha tenido un vaso de barro y cae el vaso de barro? ¿Qué sucede con el vaso? Enseguida, ¿verdad? Parte, son porosas, son feos, y a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Se vuelven más frágiles, no más fuertes, no más duros. A esto se refiere Pablo cuando nos habla de estos vasos que somos nosotros. Somos frágiles, hermanos. En cualquier momento, cualquier cosa puede deshacernos. Pero en las manos del alfarero, ¿verdad? En las manos correctas, el Señor nos vuelve mucho más fuertes, ¿no? De lo que pareciese que no somos. Nosotros somos importantes delante de Dios. Usted y yo somos esos tesoros, ¿verdad? De parte del Señor. El Señor, para el Señor, usted y yo somos tesoros, somos vasos de honra. ¿Por qué? Porque por medio de usted y yo, el Evangelio puede llegar a muchos. El Evangelio se expande, el Evangelio se puede proclamar, pero es necesario que usted como vaso, ¿verdad? Se permita usar. Entonces, usted debe motivarse, ¿verdad? No espere que otro le motive a seguir a Cristo. Usted, con el Señor, sola, ¿verdad? Permanezca, ore, lea la palabra de Dios, acabe la carrera, así como Pablo decía, he acabado la carrera, ¿verdad? He terminado, he guardado la fe. Y con orgullo, ¿verdad? Pablo quizás recibió la recompensa. Y sabemos que detrás de todo esto, hermanos, si nosotros permanecemos en la fe, caminando en la verdad, acabando esta carrera, seguramente vamos a recibir la recompensa que nos habla la palabra de Dios. Una recompensa no corruptible, ¿verdad? Una recompensa eterna. Seguir a Cristo entonces no es fácil. Y lo podemos ver con el ejemplo de Pablo, con sus discípulos, ¿no? Todos ellos vivieron situaciones difíciles y cada uno tuvo su propio proceso, vivió su propio proceso, su propia batalla, hermanos, muriendo con gran honor, en una manera que para ellos dirían, no, ni siquiera soy aquel que fue crucificado de cabeza, ¿verdad? Dijo yo, ni siquiera soy digno de morir como Cristo murió, y lo crucificaron de cabeza, ¿no? Todos esos hombres tuvieron sus propias batallas, sus propias persecuciones, pero se mantuvieron hasta el final, como aquellos hombres en el Coliseo romano, hasta el final, sin menguar, sin titubear, sin miedo, no, se mantuvieron. Es que va a morir tu hijo o tú, ¿a quién quieres? Re- Rechaza al Señor, ¿verdad? Te van a poner en posiciones donde tú vas a decir, ¿a quién voy a elegir? Pero ya, seguramente si entendemos, cuando lleguen esos días, hermanos, porque van a llegar, cuando lleguen esos días, con gran gozo vas a decir, prefiero al Señor, me mantengo en el Señor. Porque que este tiempo en el cual vivimos en la tierra es pasajera, ¿verdad? Somos peregrinos en esta tierra, sabemos cuál es el lugar eterno. Entonces, Nehemías aquí, hermanos, estaba construyendo una muralla. Segundo de Corintios, vamos al verso 8 al 10. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando
en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Un momento no tan fácil, ¿verdad? Aquí nos pinta, hermanos, y nos hace ver cuán difícil es servir al Señor, derribados, pero no destruidos. Al fin y al cabo, ¿verdad? ¿Quiénes ven a los hombres? ¿Quiénes te ven a ti? Muchos dirán, ¿para qué peleo? ¿Para qué hago lo que hago si nadie me ve? El Señor tiene puesta su mirada en ti. Y lo creo o no, hermanos, hay personas viendo qué hace usted. Hay personas que tienen su mirada puesta en usted. Falló, pero mira, él se levantó, está sirviendo al Señor, está haciendo, está pasando, mira, situaciones muy duras, pero aquí está adorando al Señor, está sirviendo al Señor. Estamos siendo testimonios, incluso en esas batallas, hermanos, tenemos que mostrar testimonio en tu sufrimiento, ¿verdad? Pero no a tal grado también de mostrar, mírame, estoy sufriendo, yo estoy aquí. No, firme, ¿verdad? Constante, con gozo incluso, aún en medio de la situación. Cuando nos miran así, sirviendo a Dios, hermano, se dan cuenta, ¿verdad? Que tanto usted como yo somos de carne y hueso. Cuando pasen las personas en alguna situación, van a decir, yo quiero ser como esta mujer, yo quiero ser como este hombre, sabiendo que Dios está a nuestro lado. Si lo hizo con ella o con él y lo ayudó a salir adelante, seguramente el Señor lo va a hacer conmigo. Podemos salir adelante, podemos ser testimonio aún en medio de las batallas. La gente, hermanos, debe ver a Cristo en usted. Debe ver a Cristo en usted, en lo que usted hace. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Obedecemos, por ende la gente va a practicar lo que nosotros hacemos. Aquí, hermanos, cuando habla de que Nehemías estaba levantando el muro, pudiese parecer que no tuviera nada espiritual, ¿verdad? A simple vista, no tiene nada de espiritual, porque no estaba predicando, no estaba evangelizando, únicamente estaban trabajando, construyendo el muro, ¿verdad? Pero sí tiene algo espiritual. ¿Qué nos enseña aquí, hermanos? Que lo que Dios te ponga a hacer, hazlo bien. Pues aunque no parezca espiritual, surte efecto en las personas que te están viendo hacer el trabajo que Dios ha puesto en ser fiel, en ser firme, determinado, ¿verdad? En lo que tú haces, ¿verdad? Y no solo vas a ser bendecido tú, sino va a ser bendecida aquella persona con la actitud que tú tomes en el liderazgo que tú tienes. Si Dios te puso entonces a acomodar sillas, hazlo lo mejor posible. Si solo vas a poner gel en las manos de las personas, o a saludar en la entrada, o a recoger las ofrendas, no lo menosprecies. Alégrate, hazlo bien para el Señor. En esta labor del servicio, hermanos, no hay diferencia en niveles de que creo que es mejor estar en el púlpito que estar recogiendo ofrendas. Y uno menosprecia, ¿verdad? El trabajo que tienen, en la responsabilidad que tienen en su servicio, queriendo subir a un púlpito. Tanto el predicador como el que se pone en la puerta, como el que cuida carros, ¿no? En todos ellos se requiere responsabilidad, fidelidad, amor, ¿verdad? Por la obra. No menosprecies el puesto en el que tú estás, ni lo sientas de menor valor. Todos tenemos el mismo valor ante Dios, ¿verdad? Y se requiere únicamente que nosotros seamos obedientes, ¿verdad? Haciendo esta responsabilidad con amor para el Señor. Y si hacemos todas estas cosas
con gozo, con determinación, sin quejarnos, hermanos. Dios va a bendecirnos. ¿Quién, verdad, no haría eso? Si ves que alguien se está portando bien, si ves que alguien está trabajando arduamente hasta con gustos, ¿verdad? Ayudas a la persona. Y el Señor nos bendice mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Esto pasó con Pablo y nos enseña, hermanos, que no nos rindamos, no te detengas. Cuando les hablaba de que él estaba pasando por alguna circunstancia, ¿verdad? Y fue preso en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, nos habla, ¿verdad? Cómo él dice esas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he mantenido la fe. Él realmente lo vivió en carne propia y lo pudo decir con sus propias palabras, no con tristeza, ¿verdad? Porque todos sus obstáculos, todas las situaciones, lo mantuvo en peligro, pero aún con todo eso, hermanos, él se mantuvo firme en la vida, en la muerte, principados, potestades, todo lo que venga, ¿verdad? Nada le va a separar del amor de Dios. A ese grado tenemos que decir, y es tan difícil, hermanos, que pues hay situaciones que, ¿verdad? Nos sacan, ¿verdad? De donde estamos. Decimos, ya no, aquí se acaba, pero mantente firme. La responsabilidad, el compromiso no es con el hombre, no es con el pastor, no es con la iglesia, es un compromiso con Dios, ¿verdad? Con todo sirve con gozo, ¿verdad? Haz la labor con amor, en padecimientos, en situaciones, ¿verdad? Sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Debemos pensar, ¿verdad, hermanos? Eh, si estamos dejando un legado aún en todo lo que estamos viviendo, que inspiren a los demás en hacer, ¿verdad? La misma obra, quizás otra, pero con el mismo carácter, ¿verdad? Manteniéndonos firmes, con gozo, sirviendo con amor, siguiendo a Cristo con amor. Entonces, Dios quiere de nosotros, hermanos, fidelidad. No te desanimes en el servicio que Dios te ha puesto. En el verso 1 vemos esta historia, hermanos. El problema siempre va a estar allí. Siempre va a estar allí para causarte, ¿verdad?, situaciones. En el verso 2 nos habla que, ¿verdad?, que estaba allí con un grupo de personas trabajando, se juntaron y estaban trabajando. Pero así como estaban laborando algunos, también había un grupo, algunos, que se levantaron a murmurar en contra de Nehemías, en contra del pueblo. Y así hay muchos en la iglesia. No se juntan para evangelizar, no se juntan para ir a visitar, no se juntan para ponerse de acuerdo e ir y alcanzar a los peregrinos, pero sí se reúnen para criticar, sí se reúnen para, ¿verdad?, buscar la manera de cómo que abandone el camino. No con todo esto. Si ves que se levanta un grupo en contra de ti, date feliz. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo también cómo tú vas a actuar, cómo vas a enfrentar esa batalla, cómo yo respondo ante esa situación. Yo pierdo la paciencia, hermanos, ante la crítica, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Se levantan en contra de mí y estoy peleando. ¿Quién gana? ¿Lo que dicen ellos o lo que digo yo? Y nos fracasamos. Cuando el pueblo iba a la tierra prometida y cruzaron el Mar Rojo, lo primero con lo que se toparon o con lo que se enfrentaron fue con Jericó. ¿Qué hicieron cuando se enfrentaron con Jericó? No pelearon. ¿Qué le dijo Dios que hicieran? Ellos no tomaron la espada y pelearon. Ellos solo rodearon la ciudad. Dieron vueltas y vueltas, ¿verdad? Estaban las murallas allí, frente al enemigo. Se burlaban de ellos.
como Nehemías, en esta parte que estamos viendo. Pero aún con todo se mantuvieron firmes haciendo lo que Dios les dijo que hicieran. ¿Cuál fue el final? Una batalla ganada sin siquiera usar una espada, ¿no? Manteniéndose fieles, firmes en todo lo que Dios estaba diciendo que hiciesen. Entonces, todo lo que nosotros enfrentamos o lo que se opone, ¿verdad? Podemos aprender de todo esto. Tiene un sentido, ¿verdad? Para nuestra vida. Y esta batalla espiritual que cruzamos, todo tiene un propósito también. Todo lo que hacemos o enfrentemos en esta batalla no depende de nosotros, si la ganemos o no la ganemos. Depende también mucho de Dios. Depende, ¿verdad? Como también obedecemos a nuestro Dios. Pablo, hermanos, nos aclara en Éfeso que nuestra lucha no es contra carne. No creas que va a venir un gigante, ¿verdad? Físicamente y vas a pelear. No, eso fue en los tiempos de David. No va a venir físicamente, pero sí hay gigantes, ¿verdad? Que se van a presentar espiritualmente. Te van a querer derrumbar. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Vivimos entonces, hermanos, todo el tiempo en constante batalla espiritual. No te pongas a pelear, ¿ya? Cuando estés enfrentando situaciones con personas que se estén eh, alterando, ¿verdad? Ocasionando que tú digas palabras, ¿verdad? Que no deben salir de tus labios, estén gritando, ¿verdad? Discusiones, lo mejor es callar, porque dice la palabra de Dios, menos que la blanda respuesta apaga o calma la ira. Debes actuar de esa manera, con lo que tú enfrentes. La humildad es una arma espiritual, ¿no? No seamos soberbios. Ponernos al tú, ¿verdad? Al tú con el otro. ¿Sí? A ver quién gana. No. Mejor me callo la boca y y a veces sentimos, como vuelvo a repetir, duele. Que mismas personas, las cuales amamos, son las que más hablan en contra, son las que más dicen de nosotros. Pero recuerda, ¿no? Que no te lo hacen a ti, te lo hacen al Señor. La batalla espiritual, hermanos, también se gana de rodillas, en oración, siendo humilde, callando. Debemos aprender eso. En el verso 3 que leímos, estaban criticando una y otra vez que si el muro, no van a poder, ese muro que van a levantar, ¿verdad? Se va a caer. Están una y otra vez eh, tirando palabras para que se desanimaran. Pero Nehemías, ¿verdad? De ninguna manera escuchó esas palabras. En tu casa, en el trabajo, todos lados te van a decir. Considera lo que es bueno y lo que no. Cierra tus oídos. No pierdas tu tiempo escuchando palabras que no deben. Entonces, cuando le dejamos la rienda a Dios, hermanos, vamos a ver las cosas prosperar en nuestro ministerio. Las batallas espirituales, ¿verdad? Sabemos que no es carnal, no, son espirituales. Mantengámonos en oración, firmes, leyendo la palabra, estando en comunión con Dios. Y esto, ¿verdad, hermanos? Si lo hacemos, no vamos a fracasar. A veces nosotros, hermanos, hacemos las cosas mal, perdón, y le echamos la culpa a Dios. A veces nosotros somos negligentes, porque sabemos el rumbo que está tomando y ahí estamos en el rumbo, cuando debemos corregir, cuando debemos hacer las cosas correctas. Entonces, cuando llegue esta situación, no le eches la culpa a Dios. Y fue tu error, Señor, reconozco que fue mi culpa, por hablar de más, por meterme donde no debo, ¿verdad? Entonces, nos corresponde también
Recuerden que en la clase anterior vimos la importancia de observar, la importancia de conocer la situación, ¿verdad? No solo actuar por actuar. Conozco la situación. ¿Ven? Me va a llevar a actuar de una manera. En el verso 4 y 5, oye Dios entonces la oración de Nehemías. Y esta oración que hizo Nehemías, hermano, se llama una oración imprecatoria. ¿Por qué imprecatoria? Porque pide algo en contra de sus enemigos. Cuando viene Cristo, hermanos, Él todo lo cambia. Nos pide, ¿verdad? Amar incluso a nuestros enemigos. Y si ha notado usted este tipo de oración, hermanos, no lo va a encontrar en el Nuevo Testamento, porque esto se cambia cuando Cristo muere en la cruz. Antes sí hubieron estas oraciones imprecatorias donde esos hombres oraban para pedir algo en contra de los enemigos. Y las escrituras, hermanos, hasta ahora, ¿verdad? Después de la muerte de Cristo, nos manda a bendecirlos, nos manda a orar por ellos, nos manda a amarlos. Te dan una cachetada, pon la otra, mira, aquí está, pégame aquí. Si te quitan algo, no lo pidas, déjaselo. Eso nos enseña. Y en el libro de Salmos, hermanos, podemos encontrar mucho de este tipo de oración imprecatoria. Todos estos debemos tener en cuenta, hermanos, que en nosotros ya no está el maldecir, ya no está el decir, ojalá y te vaya mal, ojalá y le vaya mal, no bendecir. Y esto es parte de nuestra batalla espiritual. Tú ganas, ¿ya? Cuando tú oras por tu enemigo. Tienes que tener consciente, ¿verdad? Estas cosas, aunque sea difícil, aunque no me guste, el Señor me manda a hacerlo. Sobre todo, tenemos la ayuda de Dios. Así como Nehemías, ¿verdad? Su carácter, y si notaron en sus palabras, no parecía ser un hombre, hermanos. Nehemías no era un hombre de amor con las personas. Era una persona áspera, era una persona dura, pero Dios lo utilizó y ocupó, ¿no?, ese tipo de carácter para prepararlo para la batalla. A veces nos preguntamos cómo actuar y qué hacer en una batalla espiritual. Debemos tener, hermanos, entonces la costumbre de leer la palabra de Dios. Y ahí está la respuesta de todo. Si no comprendemos, ¿no?, la palabra de Dios dice que pidamos a Dios si nos falta sabiduría. Él nos la da y aún revela cosas, ¿verdad?, grandes y ocultas que tú no conoces, que yo no conozco. Cuando me meto con el Señor y el Espíritu Santo nos va a recordar estas palabras en ese momento, incluso en la oración, incluso cuando estés enfrentando alguna batalla con alguna persona, Dios te va a dar las palabras, el Espíritu Santo te va a dar las palabras sabias para poder ablandar, para poder apagar el fuego, para poder conquistar en ese lugar. Entonces, hermanos, Nehemías nos enseña un líder, ¿verdad? Que un líder debe orar, tiene que orar para ser fuerte y para poder enfrentar la batalla. ¿Sí? Pueden haber líderes también que no oran, ¿verdad? Pero así como se levantan líderes, hermanos, que no se someten en la palabra, no oran, cuando vengan las batallas, se van a enfrentar con pared. No hablo de que se van a enfrentar con pared, que va a doler y van a abandonar y se van a quedar, ¿verdad? Pero cuando nos metemos con Dios, Él nos fortalece en nuestra debilidad. Con esto concluimos con esta lección 7, hermanos. Usted había puesto la batalla espiritual, lección 7. Si Dios lo permite, pues nos estaremos viendo la próxima semana.